Hola querido, en este estudio veremos la importancia de la oración en la experiencia de reavivamiento que la iglesia tanto anhela. Al hablar de una iglesia llena de vida, es casi imposible no hablar de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, era la iglesia de los sueños de Dios. Una iglesia fiel, misionera, generosa, completamente diferente de la iglesia de la Odisea. Cuando Jesús se fue, ellos eran apenas 120 miembros. Por lo menos ese era el número de personas reunidas en el aposento alto. Pero los estudiosos de la historia de la iglesia afirman que a fines del primer siglo había por vuelta de 1 millón de cristianos esparcidos por todo el Imperio Romano. ¿A qué se debió ese extraordinario crecimiento? Sin duda ninguna, a lo que la iglesia era, una iglesia llena de vida espiritual. ¿Y por qué era una iglesia así? Porque habían llevado a serio el consejo del Maestro dado en Hechos, capítulo 1, versículos 4, 9 y 14. Voy a leer. Dice así, Hechos 1. Y estando juntos, les ordenó: no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Mira, esta vida de comunión, de oración, es lo que hizo de la iglesia primitiva una iglesia viva. Mira cómo la describe Lucas en Hechos capítulo 2, versículos 46 y 47. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sabes? Me emociona la expresión, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El crecimiento numérico de la iglesia no era fruto de estrategias humanas, era fruto de la manera como ellos vivían. Y la manera de vivir era fruto de la oración. La iglesia primitiva era una iglesia de oración porque cada miembro era un cristiano de oración. El pueblo oraba y lo que parecía humanamente imposible se hacía posible. Duros políticos se rendían a Jesús. Las prisiones se abrían, los territorios más resistentes al evangelio eran conquistados. Nada detenía el crecimiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque nada detenía el espíritu de oración de la iglesia. Ahora, yo creo que el problema de nosotros hoy no es el hecho de que no sabemos que debemos orar. Creo que nadie ignora que la oración es vital para el alma, así como la respiración es vital para el cuerpo. El problema es que no sentimos ganas de orar y consecuentemente no oramos. Por eso, en estos comentarios no me voy a concentrar mucho en analizar el hecho de que debemos orar, sino cómo orar o cómo hacer para orar cuando no sentimos ganas de hacerlo. Lo primero que tenemos que recordar es que aunque hemos pasado por la experiencia de la conversión, continuamos cargando en nosotros la naturaleza pecaminosa. Y a esta naturaleza pecaminosa no le gusta el compañerismo con Dios. Por tanto, mira, mientras no seamos libertados de esta naturaleza, y eso solo sucederá cuando Jesús regrese, mientras estemos con esta naturaleza tendremos que orar, no porque sentimos ganas, sino porque conscientemente tendremos que dirigir nuestro esfuerzo a hacerlo. Pero ¿no que la salvación es por gracia? Sí, claro que lo es.
Pero yo no estoy hablando de salvación, estoy hablando de conservación de la experiencia cristiana. Porque mira, una cosa es nacer y otra cosa es sobrevivir. Millones de niños que nacen en el mundo mueren en los primeros 5 años de vida. En la vida espiritual sucede lo mismo. Millones de cristianos que alcanzan la salvación por gracia mueren en sus primeros años de vida porque no oran. ¿Cómo alguien puede vivir sin respirar? Es imposible. Bueno, vamos ahora a la segunda parte del estudio. Aquí hablaremos de la vida de oración de Jesús. Observa esto. Jesús es Dios. Teóricamente, Él no necesitaba orar, porque Él tiene poder en sí. Entonces, ¿por qué oraba? Antes de venir a la tierra había hecho un trato con su Padre. Él no usaría en la tierra sus poderes divinos. Viviría aquí como cualquier ser humano. Nos enseñaría que es posible vivir la vida cristiana victoriosa, dependiendo del poder del Padre que viene a través de la oración. Jesús nos enseñaría que esa es la única manera de sobrevivir victoriosamente en la vida espiritual. Él nos enseñaría también que si vamos a orar, no será muchas veces porque tenemos ganas de hacerlo, sino porque sabemos que es necesario vivir dependiendo del Padre a través de la oración. La vida de oración de Jesús es admirable. Muchas veces Él, al llegar la noche, ya estaba a solas con su Padre orando. Y al amanecer del día siguiente continuaba conversando con su Padre. Después, al día siguiente, descendía al valle del dolor humano y curaba a los enfermos. Hacía andar a los paralíticos, resucitaba a los muertos, abría los ojos de los ciegos. ¿Te acuerdas que en cierta ocasión encontró a sus discípulos temerosos delante de un espíritu inmundo? Pobrecitos, no podían expulsar al diablo, pero solo delante de la presencia de Jesús el demonio partió en retirada. ¿Ese era su poder divino? No. Era el poder que había recibido de su Padre a través de la oración. Y mira que antes de partir, Jesús dijo que nosotros, sus discípulos, haríamos cosas más grandes de las que Él hizo. ¿No crees que esta es una promesa extraordinaria? Pero hay algunas cosas que debemos aprender de la vida de oración del Maestro. Una de ellas es que la mayor parte de su tiempo de oración, Él no oraba por Él mismo, sino por los otros. En Juan 17 vemos a Jesús en la víspera de su muerte, pero no orando por Él, sino intercediendo por sus discípulos. En Lucas 22, Jesús ora por Pedro para que la fe del discípulo no falte. Quiere decir, hay poder en la oración intercesora. Eso es lo que Jesús nos enseñó. ¿Te acuerdas de Job? Nada sucedía mientras él oraba por sí mismo. Pero Job 42:10, mira lo que dice. Cuando Job hubo orado por sus amigos, Jehová le quitó la aflicción y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Sabes, a veces la oración pierde sentido cuando tú oras por ti, por tus necesidades, tu empleo, tu dinero, tu salud, oras por ti. La vida no tiene mucho sentido, la oración no tiene mucho sentido, pero cuando comienzas a orar por los otros, vas a ver maravillas en tu vida. Y la vida y la oración va a cobrar sentido. Vamos ahora a la tercera parte. Aquí hablaremos de la importancia de orar en grupo. Aunque Jesús con frecuencia se retiraba a orar solo, otras veces invitó a sus discípulos a orar con Él o a orar entre ellos mismos. El mismo Jesús que dijo que al orar debemos entrar al cuarto y orar al Padre en secreto, ese mismo Jesús dijo lo que encontramos registrado aquí en San Mateo capítulo 18, versículos 19 y 20. Mira, dice: otra vez os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
Creo que muchos de nosotros todavía no hemos medido la extensión de esta promesa. Aquí dice que si dos personas se ponen de acuerdo para pedir sobre cualquier cosa, el Padre desde los cielos les responderá. ¿Entiendes esto? Cualquier cosa, pero dos tienen que ponerse de acuerdo y ambos tienen que orar por la misma cosa. Ahora viene más a luz la experiencia de la iglesia primitiva. Ellos estaban unánimes orando en todo tiempo. Ahora entiendo por qué ellos tuvieron un crecimiento fuera de cualquier cálculo humano. Es que ellos oraban y Dios les respondía. ¿Te imaginas, mi querido, qué sucedería con la iglesia hoy si de pronto todos empezásemos a orar por el anhelado reavivamiento? Pero vuelvo a preguntar, ¿qué hacer si sabes que debes orar, pero no te da ganas de orar? Empieza por decirle a Jesús eso que estás sintiendo. Aunque sea acostado en la cama, dile, mira, Señor, yo sé que debo orar, pero no siento ganas de hacerlo. ¿Puedes hacer algo en mí? Sin embargo, ya estás orando y estás conversando con Él. Le estás abriendo el corazón, aunque sea para decirle que no vas a orar porque no tienes ganas. El asunto, querido, es comenzar y después, sin sentir, vas a ver que estás hablando con Jesús. En la cuarta parte de este estudio hablaremos del uso de la voluntad en la vida de oración. Leamos para eso lo que está escrito aquí en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice que las armas de nuestra milicia no son carnales? Aquí hay algo que necesitamos entender. Y es que todos los seres humanos, querramos o no, estamos involucrados en el conflicto de los siglos, que es una batalla espiritual entre Cristo y el enemigo. Esta no es una guerra física, no se realiza con cañones y fusiles. Es una guerra espiritual contra las fuerzas invisibles del enemigo. Por eso, nuestra única seguridad de victoria es revestirnos de la armadura de Cristo, porque la guerra es espiritual. Ahora, entre esas armaduras se encuentra la oración. Solo que Dios no puede orar por ti, querido. En realidad, nadie lo puede hacer. La oración es algo personal, insustituible. Si yo no oro, estoy condenado a morir en la vida espiritual. Yo tengo que usar mi fuerza de voluntad y colocarla al servicio del Espíritu. Pero soy yo la única persona que puede tomar la decisión de orar y a pesar de que no tenga ganas de orar. Porque si espero a tener ganas, nunca lo haré. Porque a la naturaleza pecaminosa no le gusta el compañerismo con Cristo. Esta naturaleza pecaminosa puede aceptar ir a la iglesia o estar en la iglesia y participar de sus actividades, pero no le gusta en absoluto la comunión personal y silenciosa con Jesús. Aquí es donde entra el papel de la voluntad. Yo tengo que decidir orar conscientemente. Es la única manera de hacerlo. Asimismo, querido, puede ayudar mucho el hecho de no ver a la oración como un deber. Claro que es un deber, pero no debemos amedrentarnos delante de la idea de un deber. Porque tú sabes, la vida está hecha de deberes. Entonces, ¿por qué la vida espiritual no la estaría? Pero si vemos a la oración como la maravillosa experiencia de conversar con Dios y no como un deber, nuestra actitud delante de la oración puede cambiar considerablemente. Entonces, hazte algunas preguntas. ¿Cómo hablarías con un amigo? ¿Cuál es el asunto de la conversación cada vez que te encuentras con un amigo? Pues habla con Jesús como si fuese tu mejor amigo.
Cuéntale detalles de tu vida. Háblale de cosas que jamás te animarías a hablarle a nadie. Dile los secretos de tu alma. Llora, reclama, ríe con él. Y verás que el deber deja de ser deber y se transforma en una experiencia estimulante. Llegamos al fin de este estudio y aquí ahora hablaremos de la oración efectiva. Sabes, no existe una fórmula secreta para que la oración se transforme en algo natural y espontáneo. Tal vez leer los salmos te ayuden, porque la mayoría de los salmos son oraciones. Traen palabras de adoración, después palabras de agradecimiento y finalmente el pedido. Ahora, lo cierto es que no se ora solo para pedir, pedir, pedir. Ya imaginaste dos amigos que conversan solo para pedirse cosas. En poco tiempo se van a cansar de hablar. La verdadera oración no es pedir, es abrir el corazón a Dios. Ahora, cuando le cuentas tus cosas a Dios, no es con el fin de informarle alguna cosa que Él no sabía, porque Él sabe todo. Él es Dios. Entonces, ¿para qué tienes que contarle? Le cuentas los asuntos para cultivar el compañerismo con Él, para crear dependencia de Él, para que no te sientas solo y tengas la seguridad de que aunque la noche oscura te envuelve completamente, hay un mañana que llega trayendo una nueva luz y un nuevo día. No te desesperes delante de las situaciones tristes de la vida. Jesús te ama. Y cuando el veneno del sufrimiento, el dolor te está asfixiando, abre tu corazón a Dios. Llora delante de Él, cuéntale. Pero a medida que oras, vas a recibir vida nueva. Y si cada miembro hace eso, la iglesia va a recibir vida nueva. En otras palabras, va a ser reavivada. Que Dios te bendiga.